Bandita, vamos a ver en esta oportunidad la 450 Rally de Kobe. ¿Por qué? Porque ya está acá a la venta, la tenemos en el mercado argentino. Vamos a verla bastante a detalle, como saben que me gusta a mí por lo menos mostrar las unidades, vamos a ir de adelante hacia atrás, vamos a ir viendo las principales cosas que tiene esta moto para ofrecernos y a su vez vamos a ver el precio y una pequeña reflexión final. Si hablamos del tren delantero, tenemos una cubierta de 21 pulgadas, como corresponde para una moto de este estilo, en medida 90-90 y la cubierta es de la marca CST. Tenemos que tener en cuenta que tiene cámara, así que vamos a tener que utilizar mousse, por ejemplo, en el caso que querramos hacer algún off bastante más heavy y qué sé yo, por algunos caminos a donde no tengamos ningún tipo de asistencia. El dibujo de la cubierta es bastante óptimo para poder meternos por caminos off y a su vez poder hacer algún que otro tramo de asfalto porque esta moto está homologada para ser utilizada en el tráfico convencional. En lo que respecta a los frenos, tenemos un disco de 280 milímetros flotante lobulado con pinza axial de la marca Taisco China de doble pistón y ABS desconectable. Esta moto se la ha visto con frenos Nissin, se la ha visto con frenos Brembo, por ejemplo en la que vimos en el salón de la moto. Bueno, para nuestro mercado viene con frenos Taisco, así que no vamos a verla con los frenos de primera línea Brembo. ¿Qué ocurre en el apartado de suspensiones? Tenemos una horquilla invertida también Yuhan, ajustable en precarga, extensión y compresión. El recorrido es de 305 milímetros para la versión de asiento alto y 260 milímetros para la versión de asiento bajo. Esta moto viene en dos versiones porque es muy alta, entonces no se iba a poder adaptar a todo el público. Como les decía, la suspensión es china, es multirregulable y es una copia de las suspensiones, por ejemplo, White Power de KTM. Otra cosa que le podemos observar a esta moto es la iluminación, que es totalmente LED, con un doble proyector en su trompa, con una óptica que a muchas personas le puede gustar mucho. A otros detractores quizás le puede parecer un poco border la trompa con esos ojitos medio de extraterrestre. La verdad que a mí no me parece para nada fea, me parece muy agradable. En lo que respecta a los guiños, son guiños que no están pegados, digamos, a la carcasa o al chasis o como lo quieran llamar de la moto, sino que son guiños externos. Por ende, corremos el riesgo de que ante alguna caída los podamos romper con mucha facilidad. El tablero es un tema bastante interesante en esta moto porque tenemos un TFT a todo color con conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Si tenemos Wi-Fi en la conectividad, lo que quiere indicar es que seguramente a través de alguna aplicación móvil vamos a poder nosotros trasladar el mapa de navegación a la pantalla del TFT, ¿sí? A través de alguna aplicación como puede ser Carbit, por ejemplo, y que nos va a poder permitir surfear entre los menús de navegación. Acá tenemos esos tres botones que nos está mostrando acá para navegar sobre el dashboard y este sería, digamos, la animación de bienvenida que te da el dashboard cuando pones en contacto. Me parece un tablero muy bonito, muy al estilo de otras motos, también puede decirse al estilo de KTM, pero me gusta, ¿sí? Es un tablerito bastante occidental. Bienvenido por el diseño de ese tablero. Y acá tenemos los mandos. Son mandos muy completos, no son retroiluminados. Acá tenemos la guiñada y la fijación de luz alta. Estos tres botones son para comandar el tablero, para ir para atrás, para setear y para movernos en los menús. Tenemos del lado derecho, bueno, después del lado izquierdo, el guiño y la bocina, como en todos los menús. Del lado derecho, el corte de la bomba más el botón de encendido. Importante, del lado izquierdo también tenemos las balizas correctamente colocadas. Tenemos también un sistema antivibraciones en el manillar para mejorar la experiencia de conducción. Acá se puede ver perfectamente cómo funciona y seguramente va a ayudar a que en esos terrenos realmente muy rotos no nos terminemos destrozando las muñecas. Algo para destacar de esta moto es la autonomía. Más de 450 kilómetros. ¿Por qué? Porque tenemos tres tanques de combustible. Tenemos doble tanque de combustible en la parte frontal de 7 litros cada uno y tenemos un tanque en la parte del bajo asiento de 15 litros de combustible. Eso nos va a dar esta inmensa autonomía. Ustedes me dirán,
Bueno, a medida que van consumiendo los tanques, ¿cómo vamos nosotros sabiendo qué tanque le queda? No, consumen los 3 tanques al mismo tiempo. Así que el nivel de combustible, si estamos a la mitad, claramente le estaría faltando la mitad de combustible a los 3 tanques. Eso para que se sepa, porque es algo que se debatió y que lo leí en varios foros. En lo que respecta a la parte mecánica, que es uno de los puntos lindos, divertidos de esta moto, tenemos un monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, doble árbol de levas, doble radiador, tenemos radiador de aceite y radiador de agua, 449 centímetros cúbicos, 52 caballos, 40 Nm, 6 velocidades, inyección electrónica a cargo de Bosch. Acá estamos viendo en la foto el radiador de aceite y ahora estamos viendo el radiador de agua con su correspondiente electroventilador. Acá venimos a la parte de la altura de los asientos, del asiento en realidad. Esta moto es tremendamente alta, ¿sí? Y no va a ser apta para todos los públicos. Por eso quisieron tratar de adaptarla a quizás a personas de talla más baja. Esta es la altura más alta, preparada para gente obviamente que no tiene problemas de centímetros. La altura del asiento es de 960 milímetros del asiento al suelo, o sea, 96 centímetros, muy alta. Y la otra medida es de 910 milímetros, 91 centímetros del asiento al piso, cosa que quizás ahí podría ser un poco más apta para personas más pequeñas, así que premio para la inclusión para Kobe. Lo mismo ocurre con la distancia del motor al suelo. Tenemos 2 medidas, dependiendo qué tipo de asiento elijamos. La medida para el asiento más bajo va a ser de 27 centímetros de despeje y la medida para el asiento más alto va a ser de 31 centímetros. ¿Qué tenemos en el tren trasero? En el tren trasero tenemos freno trasero de pinza Taisco, también de un solo pistón, con ABS desconectable, como corresponde, con cubiertas en medida 140, 80, 18, no 17, 18, también obviamente de la marca CST, y acá se puede observar el dibujo, es un dibujo muy agradable, es un dibujo que seguramente se va a comportar muy bien en asfalto y sin dudas va a hacerlo muy bien también en caminos destapados o de tierra. En lo que respecta a la suspensión trasera, el monoamortiguador también es de la marca Yuhan, ajustable en precarga, extensión y compresión. El recorrido también se divide en dos, 300 milímetros para el asiento alto y 250 milímetros de recorrido para el asiento bajo. El basculante trasero es un doble brazo de aluminio. La iluminación, como ocurre en el tren delantero, es full LED. Acá lo podemos observar bien y seguramente para los más observadores podrán ver que estos guiños son muy conocidos en nuestro territorio. Cuando digo muy conocidos, me refiero a que esta moto está muy basada en esta moto. ¿Cuál es esta moto? Y es la Factory Racing 450 de KTM. ¿Sí? Si las miran, son prácticamente un calco, principalmente cuando miramos el tanque trasero, ¿no? Así que de ahí podrán observar de dónde sale el dibujo de esta moto. Cuando hablamos de precios, en la Argentina se está comercializando a $12.500. ¿Cuánto vale esta moto en Europa? En Europa está valiendo 9.500 euros. Por ende, tenemos una diferencia de aproximadamente peso dólar más, dólar menos, $3.000. En nuestro mercado de más, claramente, nunca de menos. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones que podríamos sacar de este vehículo? Me parece una moto espectacular, me parece una moto que realmente para aquellos que quieran algo más radical de lo que se puede llegar a comercializar dentro de muy poco tiempo, como la Himalayan 450 o la MT 450, bueno, lo más radical es esto, claramente, ¿no? Es una moto que les va a permitir agarrar fuertes caminos de ripio a ritmos muy altos con, digamos, la idea de que te sientas un piloto del Dakar, sin tener que gastarte la bestialidad de lo que vale una Factory Racing de KTM, que es prácticamente incomparable en nuestro mercado. Es más, ni siquiera existe a la venta. Así que me parece que está muy bien, hay que esperar realmente cómo, digamos, crece este producto en nuestro mercado, cuál es la experiencia de los usuarios, qué es las cositas que se van a ir encontrando, cuáles son las cositas que se van a ir encontrando a medida que los usuarios las empiezan a utilizar. Ya hay algunos comentarios que tienen que ver con las pegatinas sobre los tanques plásticos que se empiezan a englobar una vez que las empezamos a utilizar con combustible. Saben que eso es algo común, por ejemplo, ocurría en las XR,
que nada, que claramente son tanques que necesitan respirar y al respirar a través del plástico engloban los calcos. Es algo que también le pasa a los tanques Acervis, que le ponen más grandes a las Tornado. Bueno, aquellos que lo hayan sufrido van a saber de lo que estoy hablando. Bueno, ya hay varios usuarios que se están quejando de que la gráfica de las motos se despega o se engloba con el combustible. Así que ténganlo en cuenta. Y otros también mencionan de que hasta las 4.000, 5.000 vueltas del motor, el motor es extremadamente chancho, que empieza realmente a portarse bien, a tener ese comportamiento más radical a partir de esa cantidad de revoluciones, y eso quizás en el off es un poco molesto, ¿no? Se espera un torque bastante más abajo. Así que bueno, esa es la conclusión de esta moto. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, compartí, poné campanita, hace toda la zarazazanga que sabemos que a mí me gustaría que hagas. Y bueno, como siempre digo, nos vemos en algún otro video que tenga algo interesante para comentarles. Pórtense bien, cuídense mucho, bandita, y tengan una excelente semana. Chau, chau.